La trataron como nadie desde el primer día, como si su presencia fuera un error administrativo que nadie se había molestado en corregir. Y el mundo jamás imaginó que ese desprecio silencioso estaba a punto de convertirse en el error más caro de sus vidas. Nadie vio venir la tormenta, porque ella nunca levantó la voz, nunca golpeó la mesa, nunca exigió explicaciones. Solo caminó con la cabeza baja, cargando una historia que pesaba más que cualquier palabra. Una verdad que valía millones, y que decidió enterrar en el lugar más profundo de su silencio. Cuando llegó a la empresa, lo hizo con la discreción de quien ha aprendido que pasar desapercibida es una forma de sobrevivir. Su nombre no importó, su currículum fue leído por encima, y su pasado reducido a una línea sin brillo. Era una mujer común en un mundo que solo respetaba a los ruidosos, a los seguros, a los que imponían su presencia con trajes caros y sonrisas falsas. Ella no tenía eso. Tenía ojeras de noches sin dormir, manos marcadas por años de sacrificio, una mirada que escondía pérdidas que nadie se tomó el tiempo de preguntar. Desde el primer momento la ubicaron en el rincón más olvidado. Le dieron tareas que nadie quería y la trataron como si fuera invisible, como si su esfuerzo fuera un favor que la empresa le hacía, y no al revés. Cada mañana comenzaba igual, con el peso de levantarse antes del amanecer, preparar un café que apenas probaba y salir a enfrentar un día donde sabía que nadie la defendería. Caminaba por los pasillos sintiendo cómo las conversaciones se apagaban a su paso, no por respeto sino por indiferencia. Escuchaba risas ahogadas, comentarios que no se molestaban en bajar el volumen, miradas que la medían y la descartaban en segundos. La trataron como nadie, como si su dignidad no mereciera espacio en aquel edificio lleno de egos inflados. Y aún así, ella nunca respondió con odio. Su silencio no era debilidad, era una promesa que se había hecho a sí misma después de perder demasiado. La vida ya la había golpeado antes de llegar ahí. Había conocido el amor y lo había enterrado demasiado pronto. Había confiado y había sido traicionada de formas que dejan cicatrices invisibles, pero permanentes. Aprendió que hablar puede costarte todo cuando nadie quiere escuchar la verdad. Por eso eligió callar, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía exactamente lo que sus palabras podían provocar. En su interior guardaba información, decisiones, documentos y recuerdos que podían cambiar el destino de muchas personas, pero también destruir lo poco que le quedaba de paz. Cada día en aquella empresa era una prueba más de hasta dónde estaba dispuesta a soportar antes de romper. El desprecio se volvió rutina. Le quitaban el crédito por su trabajo, la culpaban de errores ajenos, la sobrecargaban con responsabilidades imposibles, y luego la señalaban por no cumplir expectativas que nunca fueron claras. En reuniones importantes su opinión era ignorada, su voz interrumpida, su presencia reducida a una sombra sentada al fondo. Más de una vez pensó en irse, en dejarlo todo, y huir de ese lugar que parecía alimentarse de su desgaste. Pero algo la retenía. Una certeza silenciosa de que marcharse sería regalarles la victoria y traicionarse a sí misma. Mientras otros celebraban ascensos y bonos, ella contaba monedas para llegar a fin de mes. Mientras los jefes hablaban de valores y ética, ella veía cómo se tomaban decisiones oscuras a puertas cerradas. Y ahí, en esos momentos en que nadie miraba, entendió el verdadero alcance de lo que sabía. Descubrió irregularidades que no eran simples errores, movimientos calculados que escondían millones, contratos manipulados, informes alterados. Todo pasaba frente a sus ojos porque nadie pensaba que alguien como ella pudiera comprenderlo, y mucho menos usarlo. La trataron como nadie, y en ese desprecio cometieron el mayor error. El silencio comenzó a dolerle de otra manera. Ya no era solo una protección, era una carga que le robaba el sueño. Había noches en que despertaba empapada en sudor, preguntándose si estaba haciendo lo correcto al callar. Pensaba en las familias afectadas por esas decisiones, en los empleados despedidos injustamente, en los pequeños inversores que confiaban en una mentira bien maquillada.
Su corazón se partía entre el deseo de justicia y el miedo a perderlo todo otra vez. Sabía que hablar significaba exponerse, convertirse en blanco, revivir traumas que apenas había logrado mantener a raya. El destino empezó a moverse de forma casi imperceptible. Un cambio en la directiva, una auditoría anunciada, rumores que corrían como susurros nerviosos por los pasillos. Los mismos que la ignoraban comenzaron a mirarla con desconfianza, como si por primera vez notaran que estaba ahí. Ella siguió igual, puntual, callada, cumpliendo con su trabajo mientras por dentro cada pieza encajaba. No actuaba por venganza, sino por una necesidad profunda de poner fin a una injusticia que ya había durado demasiado. Su silencio, acumulado durante años, se estará transformando en una fuerza imposible de detener. Hubo un día en particular que marcó un quiebre, una humillación pública, una acusación injusta frente a todos, una risa que resonó demasiado fuerte. Algo se rompió en su interior. No con un estallido, sino con una claridad serena. Entendió que ya había pagado suficiente por errores que no eran suyos, que seguir callando no la hacía más fuerte, solo más pequeña. Esa noche, al llegar a casa, sacó una caja que había mantenido cerrada durante años. Dentro estaban las pruebas, ordenadas con una precisión casi obsesiva, como si desde el principio hubiera sabido que este momento llegaría. No actuó de inmediato. Su plan no fue impulsivo ni emocional. Fue meticuloso, silencioso, paciente. Cada paso calculado para protegerse y asegurar que la verdad no pudiera ser enterrada de nuevo. Mientras la empresa seguía funcionando sobre cimientos podridos, ella preparaba el golpe que cambiaría todo. Nadie sospechaba de la mujer callada del rincón, y esa fue su mayor ventaja. La subestimaron hasta el final, creyendo que el silencio era sinónimo de ignorancia. A medida que los días pasaban, la tensión se podía cortar en el aire. Los números no cuadraban, las preguntas comenzaban a surgir desde fuera, y los responsables buscaban chivos expiatorios. Ella observaba, esperando el momento exacto, sintiendo el peso de cada segundo. No había marcha atrás. Sabía que, cuando hablara, no solo caería una empresa, sino también las máscaras de quienes se creyeron intocables. Su historia ya no era solo suya, era el reflejo de todas las veces que alguien fue tratado como nadie y decidió callar para sobrevivir. Cuando finalmente dio el primer paso, no hubo dramatismo ni discursos grandilocuentes. Hubo hechos, documentos entregados en el lugar correcto, a las personas correctas, en el momento preciso. El efecto fue inmediato y devastador. Lo que había sido ignorado durante años salió a la luz con una fuerza imparable. Millones en pérdidas, investigaciones, titulares que nadie pudo controlar. Los mismos que la despreciaron buscaban ahora respuestas, intentando entender cómo la mujer invisible había sido la clave de su caída. Y mientras el mundo comenzaba a hablar de ella por primera vez, no sintió miedo. Sintió alivio. Su silencio había valido millones, pero el verdadero valor estaba en haberse elegido a sí misma después de tanto tiempo. Aún no era el final, solo el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre. El mundo cambió para ella el día después de que la verdad salió a la luz, pero no de la forma limpia y liberadora que muchos imaginan cuando piensan en justicia. La caída de la empresa fue un terremoto silencioso que dejó ruina por todas partes. Y aunque su nombre comenzó a circular en informes y pasillos legales, su rostro seguía siendo el de una mujer común que caminaba sola hacia casa con el mismo abrigo gastado. La trataron como nadie durante años y, aun cuando el error ya les había costado millones, nadie estaba preparado para comprender el precio humano que ella seguía pagando por haber dejado de callar. Los días posteriores fueron una mezcla confusa de alivio y vértigo. Había auditores entrando y saliendo, teléfonos que no dejaban de sonar, correos urgentes que pedían explicaciones,
que ya no podían esconderse. Ella fue citada una y otra vez para confirmar datos, explicar procesos, reconstruir decisiones que otros habían tomado con frialdad calculada. Cada reunión era un viaje doloroso al pasado, a los momentos en que vio todo claro. Y aún así eligió el silencio para protegerse. Ahora hablaba porque no quedaba otra opción, pero cada palabra removía heridas que nunca terminaron de cerrar. En su vida personal, el impacto fue igual de profundo. Personas que jamás le habían preguntado cómo estaba comenzaron a llamarlo. Algunas por interés, otras por morbo, otras fingiendo apoyo. Viejos conocidos reaparecieron con sonrisas forzadas, intentando colgarse de una historia que no les pertenecía. Ella observaba todo con una calma cansada, consciente de que la atención no era cariño y que el respeto tardío no borraba el desprecio pasado. Aprendió rápido que ser vista tampoco garantiza ser comprendida. Las noches seguían siendo largas. Aunque la verdad había salido, el cuerpo no entiende de titulares ni de victorias morales. Dormía poco, despertaba con el corazón acelerado, reviviendo escenas en las que fue humillada, ignorada o utilizada. A veces se preguntaba si realmente había ganado algo, o si simplemente había cambiado una forma de dolor por otra. El silencio la había protegido, pero también la había aislado. Ahora, la voz la exponía, la convertía en símbolo en caso de estudio, en herramienta para discursos que no siempre respetaban su humanidad. Hubo un momento en que pensó seriamente en desaparecer, irse a un lugar donde nadie supiera su nombre, donde pudiera volver a ser invisible por elección y no por imposición. Pero entonces recordó por qué había hablado. No fue por fama, ni por dinero, ni siquiera por venganza. Fue porque un día se cansó de verse al espejo y sentir que estaba traicionando a la mujer que había sobrevivido a tanto. Esa memoria la sostuvo cuando todo parecía demasiado pesado. El proceso legal avanzaba lento y cruel. Cada avance traía consigo nuevas revelaciones, nuevas cifras, nuevas pruebas de lo profunda que había sido la corrupción. Millones desaparecidos, cajeras destruidas, vidas afectadas. Y aunque muchos celebraban el escándalo como un espectáculo, para ella cada dato era un recordatorio de cuántas veces pudo haber hablado antes y no lo hizo. La culpa se mezclaba con la responsabilidad, formando un nudo difícil de desatar. Entendió que incluso hacer lo correcto puede doler de formas que nadie te advierte. En medio de ese caos, algo inesperado ocurrió. Comenzaron a llegarle mensajes de personas que no conocía, empleados de otras empresas, mujeres, hombres, jóvenes y mayores, contando historias sorprendentemente similares. Relatos de silencios forzados, de ser tratados como nadie, de saber verdades incómodas y callarlas por miedo. Cada mensaje era un espejo, una confirmación de que su historia no era única. Leerlos la desarmaba, pero también le daba una nueva perspectiva. Tal vez su voz no solo había derrumbado una empresa, tal vez estaba abriendo una grieta en un sistema acostumbrado a aplastar a los más callados. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente sola. Empezó a responder algunos mensajes, con cuidado, sin promesas, sin discursos heroicos, solo con honestidad. Decía que no era fácil, que no había garantías, que el precio era alto, pero también decía que vivir callando una verdad que te consume tiene un costo que se paga todos los días. Esas conversaciones, silenciosas y profundas, comenzaron a sanar algo en su interior que ni ninguna indemnización podría haber tocado. El dinero llegó más tarde, casi como una nota al pie de una historia demasiado grande. Compensaciones, acuerdos, cifras que para otros significaban triunfo. Para ella eran solo números en una cuenta que no borraban los años de desprecio ni las noches de ansiedad. Aún así, entendió que ese dinero representaba algo más. La prueba tangible de que su silencio había tenido un valor que nadie quiso ver hasta que fue demasiado tarde. No lo celebró, lo aceptó con una sobriedad casi triste, consciente de que ningún monto compra el tiempo perdido. Con el paso de los meses, la atención mediática comenzó a disminuir. El mundo siempre busca la próxima historia,
el próximo escándalo. Ella agradeció ese olvido parcial. Le permitió respirar, pensar, reconstruirse sin cámaras ni preguntas invasivas. Empezó a hacer cosas pequeñas que había pospuesto durante años. Caminatas sin rumbo, cafés tranquilos, tardes en silencio elegido. Redescubrió partes de sí misma que habían quedado enterradas bajo el miedo y la resignación. Pero la transformación más profunda ocurrió por dentro. Dejó de verse como una víctima pasiva del sistema y comenzó a reconocerse como una mujer que a su manera había cambiado algo. No era una heroína, no quería serlo. Era alguien que había sobrevivido, que había cometido errores, que había callado demasiado tiempo, y aún así encontró el valor de hablar cuando ya no podía seguir cargando sola con la verdad. Esa adaptación fue el verdadero punto de inflexión. Un día recibió una invitación para hablar en un pequeño evento, lejos de las luces, organizado por personas que habían vivido experiencias similares. Dudó durante días. La idea de pararse frente a otros y exponer su historia sin el filtro, documentos ni abogados, la aterraba más que cualquier interrogatorio. Al final aceptó, no por obligación, sino porque sintió que debía cerrar un círculo. No habló de cifras ni de escándalos. Habló del silencio, de cómo puede salvarte y destruirte al mismo tiempo, de lo fácil que es tratar a alguien como nadie y no darse cuenta del daño irreversible que eso causa. Cuando terminó, no hubo aplausos estruendosos, solo miradas húmedas y un silencio denso, cargado de comprensión. En ese instante supo que todo había valido la pena. No por el dinero, no por la caída de los poderosos, sino porque su historia había encontrado eco en otros corazones, cansados de callar. El tiempo siguió avanzando, y con él llegó una calma extraña que no se parecía a la felicidad, pero tampoco al miedo constante que había marcado tantos años de su vida. Era una calma frágil como la superficie de un lago después de una tormenta, donde todo parece quieto, pero el fondo aún guarda corrientes profundas. La mujer que fue tratada como nadie, ahora vivía en un mundo que conocía su nombre, pero eso no significa que el pasado hubiera desaparecido. Cada paso que daba hacia adelante estaba acompañado por recuerdos que se negaban a soltarse, recordándole de dónde venía y lo que había costado llegar hasta ahí. Durante mucho tiempo creyó que el final de la historia llegaría cuando la verdad saliera a la luz, cuando los responsables cayeran y los millones perdidos quedaran al descubierto. Pero entendió, con una mezcla de decepción y madurez, que la justicia externa no siempre trae paz interna. El silencio que había sostenido durante años dejó un vacío cuando se rompió. Un espacio que ahora debía aprender a llenar con algo nuevo. Ya no podía esconderse detrás de él, pero tampoco quería vivir definida únicamente por lo que había denunciado. Empezó a notar pequeños cambios en sí misma. Antes caminaba mirando al suelo, ahora levantaba la vista sin darse cuenta. Antes aceptaba cualquier trato, ahora escuchaba su incomodidad interna y la respetaba. Eran transformaciones silenciosas, invisibles para el mundo, pero inmensa para alguien que había pasado la vida minimizándose para sobrevivir. Comprendió que la mayor herida no había sido el desprecio ajeno, sino la forma en que había aprendido a verse a través de esos ojos que nunca la valoraron. El dinero, que seguía llegando en cuotas y acuerdos, comenzó a tomar un nuevo significado. Decidió no gastarlo para impresionar, ni para compensar carencias emocionales. Lo usó como una herramienta, no como una identidad. Pagó deudas antiguas, aseguró estabilidad para el futuro, y reservó una parte que no tocó durante mucho tiempo, como si necesitara demostrarle a su yo del pasado que por fin había un colchón donde caer. Aún así, cada cifra le recordaba el título de su propia historia, ese error que le costó millones, porque nadie se molestó en mirar de verdad a la persona equivocada. Hubo días en que el peso emocional regresaba con fuerza. Bastaba una mirada condescendiente, una actitud de superioridad en cualquier espacio, para activar recuerdos que creía superados. En esos momentos sentía la tentación de volver a callar, de reducirse otra vez, de no incomodar. Pero algo había cambiado de forma irreversible.
Ya no podía traicionarse de ese modo. Hablar no siempre significaba denunciar. A veces era simplemente decir no, poner límites, retirarse de lugares donde su dignidad no era respetada. Poco a poco comenzó a involucrarse en iniciativas discretas, lejos de cámaras y discursos grandilocuentes. Asesoraba a personas que enfrentaban dilemas éticos similares al que ella había vivido, no como experta, sino como alguien que conocía el costo real del silencio. Nunca prometía finales felices ni soluciones rápidas, solo ofrecía escucha y una verdad que había aprendido a golpes callar, pues protegerte un tiempo, pero ignorarte a ti mismo te destruye lentamente. Esas conversaciones la confrontaban, la cansaban y al mismo tiempo la fortalecían. Un día se encontró frente a un espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, no porque se viera distinta por fuera, sino porque ya no había miedo en sus ojos. Había cansancio, sí, había cicatrices, pero también una serenidad nueva, nacida de la coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Entendió que su transformación no consistía en volverse invulnerable, sino en dejar de vivir pidiendo permiso para existir. El mundo siguió su curso, como siempre lo hace, indiferente a las batallas internas de las personas. Otras historias ocuparon titulares, otros escándalos captaron la atención. A ella ya no le dolía ese olvido. De hecho, lo agradecía. Le permitió redefinir su identidad sin el ruido constante de expectativas ajenas. Ya no era solo la mujer que cayó durante años ni el símbolo de un error millonario. Era alguien que estaba aprendiendo por primera vez a vivir sin esconderse. Hubo un momento clave que selló ese cambio. Recibió la oportunidad de tomar una decisión importante. Una que en el pasado habría aceptado por miedo o necesidad. Esta vez se permitió escuchar su intuición, esa voz que había sido silenciada durante tanto tiempo. Eligió el camino más incierto, pero también el más honesto consigo misma. No fue una elección fácil, pero fue suya. Y eso marcó la diferencia. Por primera vez no actuaba desde la supervivencia, sino desde la dignidad. Al mirar atrás, pudo ver con claridad todo el recorrido. La mujer ignorada, la trabajadora invisible, la portadora de un silencio que valía millones. Comprendió que no habría cambiado el pasado, porque incluso el dolor había sido parte de la persona en la que se convirtió. Lo que sí podía cambiar era la forma de relacionarse con su historia. Ya no la veía como una condena, sino como una prueba de resistencia y lucidez en un mundo que castiga a quienes no gritan. Su historia empezó a circular de boca en boca, no como un escándalo, sino como un susurro poderoso. Personas que se sentían pequeñas comenzaron a verse reflejadas en ella, no porque todos tuvieran pruebas de corrupción o millones en juego, sino porque todos en algún momento habían sido tratados como nadie. Ese reconocimiento silencioso era más valioso que cualquier premio. Era la confirmación de que su experiencia tenía un sentido que iba más allá de ella misma. Entendió entonces que el verdadero impacto de su silencio no estuvo solo en el dinero que salió a la luz, sino en la conversación que abrió sobre el valor de quienes son ignorados. El error no fue solo financiero, fue humano. Fue no escuchar, no mirar, no considerar que incluso la persona más callada puede sostener verdades capaces de cambiarlo todo. Esa conciencia le dio paz, una paz que no dependía de aplausos ni de validación externa. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha hecho pensar en tu propia vida, en las veces que callaste para encajar o sobrevivir, tómate un segundo para reconocer tu fortaleza. No todo silencio es debilidad, pero toda verdad merece un espacio donde existir. Y antes de que esta historia llegue a su final, deja un comentario y comparte lo que sentiste al escucharla, porque al hacerlo, no solo participa en este relato, sino que tal vez le recuerdas a alguien más que su voz, incluso después de años de silencio, sigue teniendo un valor incalculable. Hubo un día en que despertó
sin ese peso antiguo en el pecho, sin la sensación de estar llegando tarde a su propia vida. No fue un milagro, ni una epifanía repentina, fue más bien la suma de muchos silencios transformados en decisiones pequeñas y firmes. Entendió entonces que la historia no había terminado cuando habló ni cuando cayeron los responsables, sino cuando empezó a vivir, sin pedir permiso para existir. La mujer que fue tratada como nadie estaba aprendiendo a habitar el mundo con una dignidad tranquila, sin estridencias, sin necesidad de demostrar nada a nadie. A veces volvía mentalmente a los pasillos de aquella empresa, y le sorprendía no sentir rabia. Recordaba los gestos, las risas apagadas, la indiferencia cruel, y en lugar de enojo aparecía una claridad serena. Comprendía que muchos de los que la despreciaron no sabían quiénes eran fuera de sus cargos y sus privilegios. La trataron como nadie porque así habían aprendido a tratar a quienes no encajaban en su idea de valor. Ese entendimiento no justificaba el daño, pero liberaba de cargar con un resentimiento que no le pertenecía. Su vida comenzó a llenarse de rutinas simples, que antes parecían imposibles. Desayunos sin prisa, tardes de lectura, caminatas largas donde el pensamiento se ordenaba solo. Aprendió a escuchar su cuerpo, a detenerse cuando el cansancio avisaba, a no responder de inmediato a cada estímulo externo. La prisa había sido una cárcel invisible durante años, y ahora se permitía un ritmo propio, como si por fin estuviera alineada con algo esencial. Cada día confirmaba que la paz no es ausencia de problemas, sino coherencia entre lo que sientes y lo que haces. En ese proceso surgieron preguntas profundas. ¿Quién era ella sin el silencio? ¿Qué quedaba cuando la historia que la definió empezaba a diluirse? No buscó respuestas rápidas. Se dio el tiempo de sentir la incomodidad de no tener una identidad clara, de estar en construcción. Descubrió que reconstruirse también cansa, que reinventarse duele, pero que es un dolor distinto, un dolor que avanza en lugar de estancarse. Aceptó que no necesitaba un nuevo título para justificar su existencia. Hubo encuentros inesperados que marcaron esta etapa. Personas que le escuchaban sin expectativas, sin curiosidad morbosa, sin querer sacar provecho de su experiencia. En esas conversaciones simples, a veces alrededor de una mesa modesta, entendió que la conexión humana no necesita grandes historias para ser profunda. Bastaba con la honestidad, con la presencia real. Esos vínculos se convirtieron en un ancla silenciosa, recordándole que el valor no se mide por el ruido que haces, sino por la verdad con la que vives. También hubo despedidas. Alejarse de ciertos entornos fue inevitable, lugares donde aún se respiraba condescendencia, donde su pasado era usado como etiqueta. Decir adiós fue un acto de respeto hacia sí misma. Ya no tenía que quedarse donde no la veían de verdad. Ese aprendizaje fue uno de los más difíciles y más liberadores. Comprendió que poner límites no es un castigo para otros, sino un cuidado personal que llega cuando te reconoces como alguien digno de respeto. El silencio, que durante años fue su refugio y su condena, adquirió un nuevo significado. Ya no era una armadura ni una prisión, era un espacio consciente, elegido. Aprendió a callar cuando no valía la pena explicar, y hablar cuando su verdad lo requería. Esa libertad interior era el verdadero tesoro que había ganado tras perderlo todo. El error que les costó millones no solo fue financiero, fue no entender que el silencio de una persona puede ser una fuerza, no una ausencia. Con el tiempo comenzó a escribir, no para publicar, no para ser leída por multitudes, sino para ordenar lo vivido. Cada página era un acto de reconciliación con su pasado. Escribir le permitió nombrar dolores que nunca había formulado, reconocer miedo que había minimizado, agradecer resistencias que había dado por sentadas. En esas líneas encontró una voz que no gritaba, pero tampoco se escondía. Era firme, clara, profundamente humana. Al leer lo escrito notó algo que antes no veía. En cada etapa, incluso en la más oscura, había tomado decisiones para seguir adelante. No siempre las mejores, no siempre las más valientes,
pero suficientes para sobrevivir. Esa constatación cambió la narrativa interna que había cargado durante años. Dejó de verse como alguien que aguantó demasiado y empezó a reconocerse como alguien que supo esperar el momento en que podía sostener la verdad sin romperse. El mundo seguía siendo injusto, ruidoso, desigual. Ella no vivía en una ilusión de perfección, pero ya no sentía que debía cargar con todo. Entendió que no estaba obligada a salvar sistemas ni a cargar con culpas ajenas. Su responsabilidad era consigo misma y con la integridad que había decidido honrar. Ese enfoque le dio una ligereza nueva, una sensación de estar exactamente donde debía estar, aunque el camino no fuera claro. En una ocasión, alguien le preguntó si volvería a callar si tuviera que vivirlo todo de nuevo. La pregunta la acompañó durante días. No buscó una respuesta simple. Sabía que el silencio la había protegido cuando no tenía herramientas, y que hablar la había liberado cuando estuvo lista. Comprendió que no se trata de callar o hablar, sino de escucharse. Esa fue la lección más profunda, la que ningún juicio ni compensación económica podía enseñar. La historia que empezó con desprecio y terminó costando millones, encontró su verdadero cierre en un lugar íntimo y silencioso, no en un titular, no en un aplauso, sino en la certeza de haberse recuperado a sí misma. La mujer que fue tratada como nadie ahora se trataba con respeto. Y eso, más que cualquier cifra, era la victoria que nadie podía arrebatarle. Hubo una etapa posterior que no fue visible para nadie, una etapa donde no hubo titulares ni miradas curiosas, pero que resultó ser la más decisiva de todas. Fue el tiempo en que entendió que sanar no es olvidar ni perdonar por obligación, sino aprender a caminar sin que el pasado te arrastre. La mujer que fue tratada como nadie ya no necesitaba probar nada. Había atravesado el ruido, había sobrevivido al silencio, y ahora se encontraba frente a un desafío distinto. Aprender a sostener una vida sencilla, sin sentirse culpable por no estar luchando todo el tiempo. Al principio la calma la inquietaba. Después de años viviendo en alerta, el silencio elegido se sentía extraño, casi peligroso. Había días en que su mente buscaba problemas donde no los había, como si necesitara una amenaza para sentirse útil. Reconoció ese impulso, con honestidad y paciencia. Comprendió que su cuerpo había aprendido a sobrevivir en tensión y que ahora debía enseñarle a descansar. Ese aprendizaje fue lento, lleno de retrocesos, pero profundamente transformador. Empezó a notar cómo su historia seguía viajando de formas inesperadas. No como noticia, sino como referencia silenciosa. Alguien mencionaba su caso en una reunión, otro la citaba en un artículo, una persona desconocida le escribía, agradeciéndole por haber hablado, cuando parecía imposible. Cada vez que eso ocurría, ella sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. No quería convertirse en un símbolo rígido, en una figura idealizada que borrara la complejidad de lo vivido. Prefería ser un ejemplo imperfecto, humano, real. Con el tiempo, entendió que el verdadero legado no estaba en lo que había revelado, sino en la forma en que decidió vivir después. Dejó de aceptar espacios donde el respeto era condicionado. Eligió relaciones donde no tenía que justificarse. Se permitió decir que no sin explicaciones largas y decir que sí sin miedo. Ese ejercicio cotidiano de coherencia fue moldeando una versión de sí misma que nunca había tenido oportunidad de existir. Hubo una tarde en particular que quedó grabada en su memoria. Caminaba por una calle común, sin prisa, observando a personas comunes en sus rutinas diarias. De pronto sintió una gratitud profunda, inesperada, no por lo que había ganado, sino por lo que había dejado atrás. La humillación constante, el miedo a perderlo todo, la sensación de no valer. Entendió que, aunque el pasado no se borra, deja de gobernarte cuando decides no obedecerlo más. También hubo momentos de duda, instantes en los que se preguntó si había sido demasiado dura consigo misma, si podría haber hablado antes, si el sufrimiento era realmente necesario para llegar hasta ahí. No encontró respuestas definitivas,
pero dejó de castigarse por esas preguntas. Aprendió que la vida no se construye con certezas absolutas, sino con decisiones tomadas con la información y la fortaleza disponibles en cada momento. Y en ese reconocimiento encontró compasión por su yo del pasado. La relación con su propio silencio terminó de transformarse. Ya no lo veía como un enemigo ni como una virtud automática. Lo entendía como una herramienta que debe usarse con conciencia. Callar dejó de ser esconderse, y hablar dejó de ser exponerse sin cuidado. Ahora elegía cuándo y cómo expresarse, sin culpa ni miedo. Esa libertad interior era algo que nunca imaginó posible cuando era tratada como nadie. En este nuevo capítulo, comenzó a acompañar procesos de forma más profunda, pero siempre desde la humildad. No se posicionaba como salvadora ni como guía infalible. Simplemente compartía su experiencia cuando era útil y se retiraba cuando no lo era. Descubrió que ayudar no siempre implica estar al frente. A veces consiste en no ocupar espacio que otros necesitan para encontrar su propia voz. Esa comprensión refinó su manera de estar en el mundo. El dinero, que alguna vez fue símbolo del error que les costó millones, pasó a un segundo plano. Lo administraba con responsabilidad, pero sin permitir que definiera sus decisiones. Comprendió que la verdadera riqueza estaba en no depender de aquello que un día puede desaparecer. Invirtió tiempo en su bienestar, en su curiosidad, en aprender cosas que siempre había postergado. Cada pequeño logro personal era una forma de reparar la vida que había sido interrumpida durante tantos años. Hubo una aceptación profunda de que no todos entenderían su camino. Algunas personas seguían viéndola a través del lente del pasado. Otras necesitaban reducir su historia a una moraleja simple. Ella dejó de intentar corregir esas miradas. Entendió que no podía controlar la narrativa ajena, pero sí la relación que tenía con su propia verdad. Ese desapego fue una de las conquistas más difíciles y más liberadoras. Con el paso del tiempo, la idea de éxito también cambió. Ya no se medía en reconocimiento ni en impacto externo, sino en la capacidad de vivir sin traicionarse. Éxito era despertarse sin miedo, tomar decisiones alineadas con sus valores y terminar el día en paz con lo que había sido. Esa redefinición silenciosa le devolvió una sensación de plenitud que nunca encontró en logros visibles. A veces pensaba en todas las personas que siguen siendo tratadas como nadie, que cargan verdades pesadas en soledad, que creen que su silencio no importa. Esa conciencia la acompañaba sin amargura, como un compromiso interno de no olvidar de dónde venía. No para quedarse ahí, sino para no volverse indiferente. Sabía que el mundo no cambia de un día para otro, pero también sabía que cada historia contada con honestidad deja una huella. Si mientras escuchas esta parte de la historia, sientes una calma extraña o una tristeza suave, permítete sentirla. A veces las emociones más profundas no llegan con lágrimas, sino con una comprensión silenciosa de todo lo que hemos cargado sin darnos cuenta. Y justo antes de que esta parte termine, deja un comentario y comparte lo que esta historia despertó en ti, porque al hacerlo no solo acompañas este relato, sino que quizá le recuerdas a alguien más que no está solo, que su silencio también tiene un significado y que siempre existe un momento para empezar a tratarse con la dignidad que merece. Let's take case.